Seguimos viendo en qué estamos y con nosotros Rodrigo Godoy. Estimado Rodrigo, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias Muy a bien. Dios. Siéntate, siéntate. Bueno, economista. Estuvimos por ahí un poquito en la fiesta del ají. Estaba bien la cerveza, ¿eh? Así es, bastante bien. Pero hoy día lo que nos convoca es hablar de el sueldo de Chile. El sueldo de Chile. Ya que estamos en A un ver. mes de la Operación Renta, Operación donde Renta que llega hasta el 30 de abril. Pues. muchos chilenos que emiten boletas, que tienen ingresos, tienen que hacer su declaración de renta y Nadie se escapa. hay que pagar. nadie se escapa. Es que no se trata de que nadie se escapa, sino que los impuestos son los impuestos. Como decía mi abuelo tenía un almacén hace muchos años atrás y él hacía el ejemplo que hacía la gente de su generación. Él cuando vendía en una bolsita dejaba la venta neta y en otra bolsa dejaba los impuestos. Los impuestos porque eso no era de él. No son míos. Sí. Él era intermediario de los impuestos, nada más. Por lo tanto, se lo tenía que entregar al Estado todos los meses y él agarraba su bolsita y lo que pasa es que hoy día la gente mezcla todo en una sola caja, entonces después cree que es su plata sí, y de su plata tiene que sacar para pagar el impuesto y no es así. Pero bueno, es un tema psicológico. Mental. Es un ejercicio Esa plata mental. no es mía, tengo que entregarla. Correcto. No me la están quitando. Bueno, y el tema de los sueldos en Chile hoy día es una realidad, los bajos sueldos en Ya, pero general. ¿cuán bajos son? ¿Podemos conversar de esos promedios, en fin, porcentajes? Exacto. Y sumado también a las malas prácticas laborales de muchas empresas, hoy día el panorama no es tan prometedor como lo dice. Y también hay muchas otras cifras en cuanto al estrés laboral, en cuanto a la presión y todo lo más, que hoy día estamos llenos de gente con licencia, las empresas, con distintas situaciones exógenas a lo que es una labor, a prestar un servicio, a ejercer un trabajo directamente en una empresa, en un negocio, en lo que sea, en un servicio. No, y las enfermedades y todo eso juegan en contra, porque la persona no está trabajando, le duele, todo lo que... Entonces tenemos ahí una infografía donde nos muestra en primer lugar que el 18% de la población trabajadora gana más de 775.000 pesos. El 18% solo. Solo el 18% de la población. Que en el fondo, si estamos hablando de 775.000, estamos hablando de que él líquidamente recibe 622.000 pesos. O sea, que recibe 600 líquidos que se considera dentro del 18% afortunado del país. Exactamente. Ahora, ¿qué se hace con esa plata? ¿Cuánto puede rendir? ¿Alcanza para vivir un mes? Hoy día vive la gente con 600.000 pesos, que es el 18%. Pero tenemos otra cifra que es mucho más grande, y que es que el 85% de la población vive con un sueldo menor al sueldo mínimo. Menor, ¿y 85? El 85% de la población. Oye, ¿de dónde salió esa estadística tan...? Pero claro, ahí estamos viendo... Entonces tenemos de las mujeres afiliadas a la AFP, entre 55 y 60 años, acumulan un fondo menor a 30 millones. Perdón, lo que estaba hablando del 85% es de las mujeres que acumulan un fondo menor a 30 millones de pesos para jubilar. O sea, si jubilas con menos de 30 millones de pesos... Con eso te está asegurando una jubilación mensual de 150.000 pesos Ya. aproximadamente. Entonces, eso involucra que tiene varias consecuencias el hecho de tener un ingreso bajo. Sí, claro. Una, también la cantidad de emprendimientos informales que se han ido generando en estos últimos años, a través de las distintas plataformas de redes sociales que la gente compra, vende, hace algunas cositas, las vende. O sea, la gente tiene que hacer cosas adicionales a su trabajo. Si no, no puede. Porque si no, no le alcanza para vivir. Hoy una jubilación ahora, ya que estamos ahí, ¿de cuánto? ¿60, 70 millones? ¿Cuánto como para alcanzar algo medianamente decente? Porque con 30 no alcanza a llegar a la básica. Hoy día estamos hablando de sobre 90 millones de pesos de ahorro para recién. Ya, para llegar recién. Al sueldo mínimo, un poquito más para llegar a unos 300.000 pesos. Ya. De hecho, la fórmula con la cual, que hemos hablado otras veces, la fórmula con la cual se calcula una pensión de una persona es bastante compleja. Y no afecta solo al individuo, afecta al círculo más cercano del individuo, de la persona, al círculo familiar. Entonces, esas cosas también hay que revisarlas, hay que entrar en materia más técnica, con personas más empoderadas en esto, de que se haga una revisión. Llamaba a los parlamentarios también a que se preocupen y averigüen cómo se calcula hoy en día la jubilación de una persona. Si uno lo viera en forma lineal, si uno podría decir, oye, la persona ganó 500.000 pesos por 30 años o 40 años de trabajo,
generó 6 millones al año por 30, estamos hablando de 6 por 3, 18, 180 millones. Pero resulta que no es eso, porque en el periodo ocurrió que las inversiones que hicieron las AFP fueron buenas en un momento, tuvieron una rentabilidad positiva, después les fue mal, como los periodos que han habido de baja en la rentabilidad de los fondos de pensiones, pierde dinero en los fondos y así, con esa curva, y además que usted ahorra el 10% del sueldo. Es poco, sí. Es muy poco. O sea, ¿cuánta rentabilidad tiene que tener ese fondo para que usted llegue al menos al 50% de lo que ganaba? Claro, porque uno necesita 10 meses para formar un mes Correcto, de sueldo. muy Entonces, bien lo que dices. Entonces, eso o sea, en es el año complejo. yo ahorro un mes y pasadito, digamos. Entonces, eso es también complejo y que no toda la gente lo sabe. Piensa que la AFP tiene que generar rentabilidades superiores, macros, para poder llegar a un valor real. Pero hoy día las rentabilidades, como lo dicen los informes, no superan el 8%, las más optimistas en el 8 o el 9%. O sea, con esa rentabilidad no llegamos... No se llega, no cuadran los números después. O sea, estamos llegando al tercio de lo que... Si una persona hoy día, al momento de jubilar, está ganando 500.000 pesos, su jubilación va a ser un tercio de esos 500.000 pesos. Aproximado. O sea, su estilo de vida, su 170, baja, cambia, pero radicalmente. Entonces la persona hoy en día, por eso muchos no están, siguen trabajando. Claro, mientras las fuerzas aguanten, siguen. Buscan una forma alternativa. Entonces, también en este estudio nos encontramos con que el 1%, el 1,1% de los trabajadores en Chile gana más de 3 millones de pesos. El uno o ella es poquísimos. El 1,1%, que son cargos de alta gerencia, que son cargos ejecutivos altos, que están ahí. En Chile se registran 1.098.000 trabajadores asalariados. Hoy día ya superamos los trabajadores que están asalariados, significa que están percibiendo ingresos. Entonces, de ese universo estamos hablando hoy en día que hay un porcentaje mayoritario que percibe el sueldo mínimo. Y también un porcentaje minoritario que gana cifras bastante grandes, bastante estratosféricas. Claro, parlamentarios. Dentro de eso, exacto, tenemos los que ganan muy alto. Que ganan bastante, pero que también en la realidad igual ellos para poder generar eso tienen una dieta que por eso se llama dieta, no es un sueldo directo. Porque dentro de ese proceso hay una infinidad de personas que ellos subcontratan, que tienen que pagarlo con la dieta que ellos reciben para ejercer su labor parlamentaria. Entonces también en honor a la verdad hay que redistribuir también ese ingreso entre varias personas que a ellos les dan trabajo también para que puedan cumplir con su labor. Les dan un sueldo para contratar secretarias, en fin, para varias cosas. Exacto, está dentro del valor general que ellos reciben. Pero bueno, volviendo a nuestra realidad. Volviendo a este sueldo verdadero de Chile. Hoy día el sueldo mínimo es de 274.000 pesos, donde en una familia hoy día trabaja el papá y tiene que trabajar la mamá. Y si sumamos que los dos perciban el sueldo mínimo, estamos hablando de 550.000 pesos. Con lo cual, hoy en día una canasta familiar, ¿cuánto es lo que consume una familia en alimentación? En costos fijos, costos básicos. Entonces, una familia de 500.000 pesos aproximadamente consume más del 20 o el 30% de alimentación de su sueldo. Distinto a una persona que gana 1 millón de pesos, claro, donde baja a un 15%. Entre más alto, menos gasta en alimentación, proporcionalmente. Estamos también con los costos fijos. Hoy en día tenemos familias que en su casa tienen luz, agua, gas, que es lo esencial, pero también se agregan otros gastos como el cable hoy en día, el plan de los teléfonos, o siquiera una recarga de prepago que tiene que tener la familia para... Y ahora no se puede vivir sin teléfono prácticamente. Y que no se puede vivir sin teléfono, por lo tanto, igual tienen que tener considerados ciertos montos. Ahora también respecto a esos teléfonos, nos llama la atención cuando vemos mucha gente también vulnerable, tenemos los mismos casos, ahí uno ve en la universidad alumnos con gratuidad y con un celular, un iPhone de última generación. Entonces, el chileno... Eso siempre cuesta entenderlo, digamos, pero sale de alguna parte.
el Se lo regaló chileno la abuelita, no sé. tiende a vivir una realidad que no es la que le corresponde, generalmente. Y lo vemos en un ejemplo tan básico como es el celular. Entonces, también las familias hoy en día hacen un gasto, o el chico cuando empieza a trabajar, como trabaja para él, lo primero que hace es tener un buen celular o endeudarse y pagarlo. Un buen celular es caro. Hoy en día, claro, un plan involucra adicionalmente agregarle 20.000 o 30.000 pesos para poder pagar Mensuales. a no ser que se lo compre, si ahorró y compra el equipo inmediatamente y el equipo es de él. Pero generalmente los planes están asociados a un arrendamiento por 18 meses, donde tiene que agregarle 20.000 pesos más una cuota inicial por ese equipo. Entonces, ahora, cuando no se cumple con eso, cuando la familia o la persona quiere adquirir ese producto y no tiene la capacidad económica para seguir pagando ese compromiso, que lo que hace, entra en lo que llamamos la mora o endeudarse. No paga, no puede, no le alcanza. No le alcanza. Entonces ese equipo va a durar 2 o 3 meses más, va a quedar bloqueado. La compañía no se lo va a habilitar y empiezan por ahí otros mecanismos del mercado negro para que operen esos equipos. Pero lo primordial que ocurre acá es que es una familia que se endeuda por algo que era superfluo, superficial, y que no era la actividad básica con la cual la familia tiene que operar. Entonces el llamado es hoy en día que las familias hagan una administración sencilla de su casa. ¿Se puede vivirse en eso? Que se tome el tiempo de anotar, tener en cuenta cuánto es lo que consume en energía, en agua, en gas, cuánto es la alimentación de los costos básicos, si es que arrienda o paga un dividendo, cuánto es ese monto. Oye, ese antiguo ejercicio que hacíamos en los colegios, recuerdo, 2 columnas, una de entrada y una de salida. Exacto. Y no pueden de acá pasar al otro lado. La lista de los ingresos obviamente que va a ser bastante larga y la lista de los ingresos son como 2 o 3 corta, ítems. pero en las sumas... Pero eso tiene que cuadrar. Claro. Eso es lo que tiene que haber un pequeño delta, al menos que quede para imprevistos para el próximo mes, pero resulta que también por esta realidad de los sueldos en nuestro país, muy pocas familias tienen acceso al ahorro. ¿Cuándo se provoca el ahorro? Cuando yo tengo mis ingresos, los evalúo frente a los egresos y me queda una diferencia con un saldo a mi favor. Yo tengo esa libertad en general de o ahorrarla o comprarme algo por adelantado y hacer un gasto adicional. Pero resulta que hoy día los chilenos, en la mayoría, no tienen capacidad de ahorro. ¿Qué es lo que tienen? Capacidad de endeudamiento. Y están atacados por una infinidad de productos y servicios que van hacia el endeudamiento, tarjetas de créditos comerciales. Hoy en día, la gran movida también de las tiendas es que traspasaron su tarjeta común y corriente, por ejemplo, la tarjeta La Polar, se pasó a la tarjeta Mastercard La Polar o Visa La Polar. ¿Qué significa eso? La ley estipula que una tarjeta comercial no es objeto de un juicio ejecutivo. Sin embargo, sí una visa. Sin embargo, sí una visa, y también a través de eso la persona queda expuesta, abierta, como hoy día hemos escuchado con el tema de Facebook, a su información. Hoy en día la información comercial de una persona, a través de una visa, a través de los bancos, está disponible para todas las instituciones. Claro, yo no pagué y quedé amarrado de inmediato. Exactamente, bloqueado. Todas las instituciones van a saber que usted no pagó. En cambio, cuando era una casa comercial con una tarjeta común y corriente, esa deuda no está obligada a ser informada al sistema, por lo tanto queda ahí. Ahí nomás. Lo que está ocurriendo hoy en día también con el mercado de los vehículos, donde muchas empresas están ofreciendo créditos para renovar vehículos, para comprar vehículos, y ese crédito le dicen a la persona que es un crédito que va a quedar en una base de datos individual de la empresa porque no va a aparecer ese crédito en el sistema. Entonces, pero ¿qué es lo que tiene? Es un crédito mucho más alto, es un costo mucho más alto, con una tasa bastante más alta con la cual la persona se va a endeudar. O sea, cuando uno le dice esto tiene un 3% mensual, parece poco, pero multiplícalo por 12, es altísimo. Es altísimo. Estamos hablando ojo, 3%, no, 3,2%. Cuando el CAE le dicen 48, eso es muy alto. Es muy alto. Lo van a hacer pedazos, entonces mejor no se meten en ese lío. Por eso, ojo con la forma de endeudarse. Sí. Vamos a abarcar ya en las otras semanas, vamos a ir viendo ya temas más, qué es lo que es un crédito hipotecario, cómo endeudarse, cómo identificar una tasa para poder evaluar un crédito. Vamos a ir educando un poco más
vamos a a la educarnos. familia linarense y de la provincia para que tome buenas decisiones desde el punto de vista económico. Mi estimado Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que te vaya súper bien y la otra semana nos seguiremos educando. Que esté muy bien. Igual ustedes. Nosotros hacemos un nuevo corte y vamos a seguir porque tenemos cosas importantísimas que hablar en esta mañana. Una fría mañana, pero que nosotros la vamos calentando a través de la conversación, en fin. Espérenos, volvemos de inmediato.